igual, vamos a grabar por fin. No sé si es que alguno de ustedes verá las clases después, pero vamos a grabar. Para eso surgen las estructuras de repetición, para poder manejar formas de, o sea, cosas de manera repetitiva. En este caso, por ejemplo, si es que nosotros quisiéramos plantear el ejercicio de las elecciones de la prueba de otra forma, porque aquí ustedes tenían que ingresar el total de votaciones de cada candidato, de los 4 candidatos. Eso genera claramente un problema, porque nosotros no ingresamos así los votos, no se generan los conteos de votos así. Los conteos de votos van de uno por uno. Si queremos hacer un sistema de votación electrónica, tiene que ir cada persona a seleccionar su voto, hasta que el sistema se cierra y se calcula. Entonces, eso no lo podíamos hacer con lo que se había hasta ahora. Pero ahora vamos a ver cómo se manejaría esa estructura tanto dentro de RG como dentro de pseudocódigo. Para eso voy a compartir pantalla. Esta parte de aquí ya está habilitada en el campus, por si acaso. Vamos a ver rápidamente. Les acabo de habilitar la pestaña de iteraciones y RG, donde está el desarrollo del RG completo, que van a tener que hacer ustedes. Pero después, lo que vamos a usar en clase, que los PCI ignórenlos por ahora, que los tengo que ocultar, porque es contenido que ustedes no alcanzaron a ver porque no nos dieron los tiempos. ¿Se acuerdan que le hice instalar PCI y después me di cuenta que la prueba está encima, entonces no funciona? Y que hay ejercicio resuelto igual de pruebas de semestres anteriores que tenían ciclo, para los que le echen unos ojos ese equipo. Entonces, aquí adentro hay un ejercicio con RG que tiene lo típico, la resolución de ejercicio, que tiene un enunciado. Lo que les comentaba recién, un profesor necesita un algoritmo para calcular los promedios de sus estudiantes. Dado que el profesor tiene más de un módulo y con diversa cantidad de estudiantes, el sistema debe permitir el cálculo de promedio de n estudiantes, donde n es un dato ingresado por el usuario. El promedio se calculará de la siguiente manera: nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3. Además, el sistema debe entregar como resultado si el alumno actual aprobó o reprobó la asignatura. Finalmente, en caso de que un alumno tenga promedio 0, se debe indicar que abandonó el curso. Vamos desglosando este ejercicio como lo hemos ido desglosando hasta ahora, es decir, definiendo la entrada, los procesos y la salida. Y cuando lleguemos a una parte donde ustedes no vayan cachando qué vamos a utilizar, ahí vamos a empezar a conversar un poquitito de las estructuras nuevas, ¿ya? Entonces, vamos a tomar este texto, lo vamos a copiar, vamos a abrir otro Word, porque como tengo pocos Word abiertos, abramos otro. Vamos a hacerle zoom, vamos a añadirle un poquitito más de tamaño. Ya. Aquí tenemos el enunciado. Sí, por favor, si alguien puede identificar las entradas, me las puede decir mientras yo muevo una gata porfía que está haciendo cosas que no veo. Perdón, ahora sí. Acá lo tenía cerrado. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las entradas? Por ahora no piensen cómo la vamos a procesar, sino que piensen cuáles son las entradas, qué es lo que necesita el sistema. Las notas. Los N estudiantes. Ya, las notas y los N estudiantes, perfecto. Efectivamente, esas son las entradas. Vamos a hacerlo como comentario en estudiantes. Clic derecho, comentario, entrada. Y las notas, nota 1, nota 2, nota 3, ¿cierto? Una consulta. Dígame. El N estudiante no se calcularía solo al ingresar después como las notas. ¿Cómo? O así como que uno ingrese las notas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y después se calcule solo cuánta cantidad de estudiantes sea. Puede ser una opción, pero ahí te planteo otro problema. ¿Cómo vas a ver el programa cuando tiene que parar? O sea, que me pregunte, no sé. Claro, ese es el tema. Ahí tendríamos que meternos con otros temas de validaciones y ya nos estamos yendo a una complejidad un poquitito más alta. Porque sí, la respuesta es apropiada. Lo lógico sería que se ingresaran notas hasta que alguien apretara el botón de detener y el sistema se apagara. Pero como todavía no podemos hacer eso porque no tienen los conocimientos para hacerlo, tenemos que orientarlo del otro lado. Que nosotros desde el principio establezcamos, oye, dime el límite, dime cuántos estudiantes tienes. Este va a ser tu tope de trabajo. Y de ahí tirar hacia adelante, que dejar que el usuario ingrese notas hasta que se aburra, porque ya sabemos que el usuario se puede equivocar. ¿Ya? ¿Se entendió?
Sí, pero y tengo una duda, ¿uno quiere calcular el promedio de cada estudiante o el promedio del curso? No, el promedio de cada estudiante. Ah, ya, vale. Entonces tenemos nuestras entradas. ¿Cuáles van a ser nuestras salidas? El promedio del alumno y si pasó o no el curso. Ya, muy bien. Entonces, el promedio. Salida. Y el alumno actual la aprobó, reprobó la asignatura. Salida. Ya tenemos nuestra entrada y nuestra salida. Empecemos a armar nuestro cuadrito entonces. Empecemos a recolectar nuestra información. Un segundo. Espera, Chuca. Vida de padre soltero. Ya, entonces tenemos entradas, procesos, salidas, y entradas, funciones, salidas. Ya, aquí yo les tengo una pregunta. Estas entradas, las notas, son iguales, o sea, más orientándolo de otra forma. ¿Cuál es la diferencia de la entrada N con respecto a la entrada de las notas? ¿Cómo es la pregunta? Tenemos la entrada N, que son el número de estudiantes, ¿cierto? Y tenemos la entrada nota 1, nota 2, nota 3. ¿Estas entradas son iguales? O sea, yo llego, inicio el programa, ingreso N, nota 1, nota 2, nota 3 y listo. No, creo que una depende de la otra. O sea, ¿Ya? ¿En qué sentido? el N grande, bueno, la cantidad de notas que haya que ingresar depende de cuántos estudiantes ingresemos. Ya, bien. ¿Y cómo generamos entonces las variables? Porque nosotros tenemos que acá definir nuestras variables. Tenemos normalmente N, ¿cierto? Número de estudiantes. Después tenemos nota 1, nota 2, nota 3, notas de estudiantes. Pero, ¿y qué va a pasar si tenemos más de un estudiante? Porque ahí tenemos tres variables. Y si tenemos 30 estudiantes, ¿qué ocurre? Ahí es donde entran los ciclos. Nosotros primero tenemos que definir cómo funciona una variable. O sea, más que definir, recordar cómo funciona una variable. Ignoren mi alimentación. Ahí está. ¿Cómo funciona una variable? Nosotros tenemos esta cajita, ¿cierto? Que este va a ser mi nota 1, por ejemplo, mi nota 2 y mi nota 3. Se me está pegando el peso de tanta cuestión que tengo que escribir. Tenemos nota 1, nota 2, nota 3, ¿cierto? Ya, entonces nosotros tenemos un 7, un 5 y un 4. Vamos a calcular nuestro promedio, ¿cierto? Vamos a calcular nuestro promedio fácilmente, porque son las tres notas divididas en 3. Ahí bien. La gracia de las variables y de la programación en general es que yo puedo guardar ese dato o mostrarlo y puedo seguir cambiando las variables. Porque recuerden, este equivale a nota 1, este equivale a nota 2 y este equivale a nota 3. Yo puedo sacar esto de acá, mostrarlo, imagínense, yo ya lo pegué y lo mostré. Lo imprimí en pantalla. Mi promedio es 5,3. Y yo ahora puedo cambiar estas notas. Puedo decir, no, es que el alumno tuvo un 1, un 2 y un 3. Y ahora tengo otro promedio. Pero son la misma variable. Si se dan cuenta, yo puedo sobreescribir la variable cambiándole el valor una vez que ya realice los cálculos. ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Todos claros con esto? Aquí necesito que todos vayan siguiendo el hilo, porque es como el paso para poder entender los ciclos. Vamos a repetir el proceso por si acaso. Yo puedo guardar mi promedio, ¿cierto? Que es un 2 en este caso. Y una vez que yo guardé mi promedio, yo puedo borrar el resto de notas porque ya las tengo. Ya calculé mi promedio.
Y ahora puedo pasar al siguiente promedio, pero mis variables siguen siendo nota 1, nota 2, nota 3. 4, nota 4. Y tenemos un tercer promedio. Y estos promedios ya fueron mostrados, es decir, la información ya fue desplegada. Y ahora podemos seguir calculando, seguir calculando, seguir calculando, seguir calculando. Que las variables sean dinámicas y nos permitan, bueno, como dice su nombre, ser variables y poder almacenar diferentes tipos de datos, es precisamente lo que nos permite a nosotros trabajar de manera repetitiva. Porque podemos darnos una vuelta, guardamos las 3 notas, calculamos promedio, determinamos si aprobó o reprobó, mostramos todo, inicia otra vuelta, guardamos las notas sobreescribiendo las anteriores y sin tener que crear más variables, calculamos el promedio, mostramos los resultados y volvemos al inicio, sobreescribimos de nuevo, calculamos el promedio, mostramos resultados y volvemos al inicio. Esa es nuestra estructura. Ciclo, se realizan los pasos, se muestran los resultados o se guardan los resultados, depende de la situación, y nos volvemos arriba. ¿Alguien que no lo entienda? Por favor, necesito que esté clarito. Después vamos a mostrar el ejemplo visual con el RG, pero igual. Hasta aquí. ¿Bien? Profe, ¿Mal? eso de que se toman o se guardan, ¿depende ahora o no? ¿O se Es ve que más adelante? en esta situación todavía ustedes no saben el tema de almacenar datos para... Eso lo van a ver después. Por ahora es solamente ya. mostrar. Entonces, si nos pusiéramos en la situación de este ejercicio, calcular el promedio de 3 notas, mostrar el resultado y mostrar si aprobó y reprobó, tomamos las 3 notas, calculamos nuestro promedio, lo mostramos, calculamos si aprobó y reprobó, lo mostramos, y una vez que están los dos calculados, volvemos al inicio, sobreescribimos las mismas variables, es decir, a la misma caja le sacamos el objeto y le metemos otro, y generamos nuestro promedio de nuevo para poder generar los cálculos nuevamente. ¿Se entiende? Ah, no, estoy compartiendo la música. Estoy cocinando eso. ¿Alguien que no lo entienda? Por favor, con honestidad. O se me murieron todos, que también puede ser. Puede ser que todos les haya dado una embolia simultánea. Espero que no, pero puede ocurrir. Entonces, continuamos. En base a esto, es que nosotros dentro de la LRG tenemos dos tipos de variables de entrada. Tenemos lo que se va a llamar entradas generales y entradas por cada vuelta del ciclo. Son nuestros dos tipos de entradas. Las entradas generales, como dice nuestro sistema, o sea, como dice la propia palabra, son generales del sistema. Es decir, el sistema no puede empezar a funcionar si es que uno no ingresa a las entradas generales. Vamos a escribir acá abajo. El sistema no puede empezar si no se ingresa. Es decir, las entradas generales van a ser lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. Se prende el programa, ingresa esto. No hay cálculos de por medio, no hay estructura, hay un read, o sea, un print y un read. Un texto que aparece, ingresa esto. Que es como hemos estado viendo los programas hasta ahora. Los sistemas no pueden empezar a funcionar si no se ingresan las entradas generales. N es una entrada general porque no puedo empezar a calcular promedio si no sé de cuántos estudiantes. Por otro lado, las notas, nota 1, nota 2 y nota 3, son entradas de cada vuelta del ciclo porque no son absolutas, el sistema no las necesita para empezar a funcionar, pero sí las necesita dentro del ciclo para hacer sus cálculos. Es decir, si yo no las ingreso dentro del ciclo, vamos a tener un problema. Entonces, esa es la diferencia. Están las entradas generales, el número de estudiantes, y las entradas por cada vuelta del ciclo. En este caso, las entradas de cada vuelta del ciclo son las que nos van a servir para realizar nuestros cálculos internos, que son las del promedio, por ejemplo. Si estuviéramos viendo el tema de elecciones y fuera voto a voto, sería el voto, sería una entrada por cada vuelta del ciclo, y podría ser en vez de número de estudiantes, número de votos. ¿Se entiende hasta ahí? Más o menos, por favor, un poquito, ¿sí? ¿No? Sí. Estoy sacando agua. Bien, entonces, tenemos entradas generales y tenemos entradas por cada vuelta del ciclo. Hasta ahí vamos bien.
Y por consiguiente, como tenemos entradas generales, entradas por cada vuelta del ciclo, vamos a tener también salidas generales y salidas por cada vuelta del ciclo. Las salidas generales son las salidas que se entregan y el sistema se apaga. Por ejemplo, si yo estuviera calculando promedio, voy a cerrar el WhatsApp. Si yo estuviera calculando promedios y me pidieran el promedio del curso, una salida general podría ser el promedio del curso. Si yo estuviera calculando las elecciones, voto por voto, una salida general sería el ganador. Esas salidas que definitivamente cierran el programa, que es el último paso antes de terminar. Mientras tanto, las salidas por cada vuelta del ciclo no necesariamente cierran un programa. Por ejemplo, aquí cuando nosotros nos recibamos de parte del sistema un promedio, nosotros no vamos a cerrar el sistema. Nosotros en el momento en que recibimos un promedio va a ser como ya, pasemos al siguiente. Promedio, siguiente, promedio, siguiente, promedio, siguiente, y así. Entonces, las salidas por cada vuelta del ciclo, nosotros nos dicen, oye, te estoy entregando algo en base a cálculos cíclicos, a cálculos repetitivos, pero todavía queda proceso por dentro. Hasta que nos entregue las salidas generales cuando están, el programa no ha terminado. Esa es la diferencia entre uno y la otra. Entonces, en base a eso, lo que ustedes detectaron como salidas, que es el promedio y el estado, que le podemos llamar estado, ¿serán salidas generales o salida por cada vuelta del ciclo? ¿Cómo era la pregunta? Tenemos las dos salidas. Tenemos en este momento la salida que es el promedio y la salida que es estado del alumno, que puede ser aprobado, reprobado o eliminado. Esas dos salidas, ¿serán salidas generales o serán salidas por cada vuelta del ciclo? Yo creo que el promedio de los alumnos es por cada vuelta del ciclo. Ya, ¿por qué? Porque al terminar el ciclo vuelve a repetir y sale así por cada alumno. No es lo que le estamos entregando al final. Efectivamente. Como dice, no, está súper bien. Como cada vuelta que nosotros vamos a dar, vamos a recibir 3 notas, vamos a calcular el promedio, una salida de cada vuelta va a ser el promedio, porque lo estamos calculando en cada vuelta. Y el estado del alumno, o sea, el estado del alumno básicamente si está aprobado, está reprobado, se fue a examen, está eliminado. Igual es por ciclo, ¿o no? ¿Por qué? Porque es lo mismo que el promedio. O sea, se dice después del promedio, ¿o no? Ya, eso, por ahí sí. No es lo mismo, pero depende del promedio para poder entregarse. Depende del promedio para saber el estado, porque aquí vamos a ver si el alumno es mayor a 4, si el alumno es mayor a 0, ta, 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 ta. Entonces, como depende del promedio, no puede ir en salidas generales, porque si no, como es el último paso, va a hacerlo solamente con el último promedio, lo cual mucho sentido no tiene. Vamos a calcular el estado del último alumno. No, saben que el último alumno reprobó. Y miramos el módulo de métodos numéricos que tiene como 250 tipos dentro. ¿Y qué pasó con los otros 249? No, yo te aseguro que el último reprobó. Pero y el resto no, que yo te aseguro que reprobó. No, así no funciona. Entonces, por eso es que es por cada vuelta del ciclo. De ahí es que viene la lógica. Entonces, lo movemos acá y nuestras salidas quedarían así. Este sistema en específico no tiene salidas generales, porque no hay ninguna salida que requiera que se calcule todo, que se den todas las vueltas para poder entregar un resultado. Como sería, por ejemplo, un promedio del curso, una cantidad de alumnos aprobados y reprobados, esos serían salidas generales. En este caso no tenemos salidas generales, tenemos salidas por cada vuelta del ciclo, porque nos están pidiendo el promedio de cada alumno y el estado de cada alumno. Palabras clave. Dato ingresado al usuario. Puede ser, el alumno actual nos puede hacer referencia a que estamos hablando de una situación en puntual. Otro caso podría ser si cambiaste por cada alumno.
El cada me habla de repetición, que yo tengo que realizar estructuras repetitivas, paso, 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 cada alumno, datos de cada alumno. Eso me está diciendo a mí, tal como nosotros detectábamos con el si es que teníamos una estructura de condición, el cada, el para, el por, ese tipo de cosas asociadas a iteración, a repetición, a nosotros van a ser nuestras palabras claves para detectar los ciclos. Las vamos a ir viendo clase a clase porque las vamos a ir sacando conforme vayan saliendo ejercicios, pero esas van a ir siendo nuestras palabras claves. ¿Ya? La pantalla de entrada va a ser obviamente la primera, la general, igual que arriba. Ingrese, no estudiante. Luego, las por cada vuelta del ciclo. Ingrese, nota 1, nota 2 y nota 3. Aquí tenemos cierto nuestro espacio para ingresar. Esto se mantiene tal cual, pero lo mismo, se diferencia. ¿Tenemos pantalla de entrada general? Sí. Entonces, vamos a tener salida, o sea, ¿tenemos entrada general? Sí, vamos a tener pantalla de entrada general. ¿Tenemos entradas por cada vuelta del ciclo? Sí, tenemos entonces pantalla de entrada por cada vuelta del ciclo. Lo mismo acá. Pantalla de salida general, es decir, algo que nos cierra el sistema, no hay. Ahora, por cada vuelta del ciclo, ¿tengo que decir algo? Sí, tengo que decir algo. El promedio es el estado del alumno. Eso sí va. Porque va por, o sea, se relacionan directamente con las variables que tenemos arriba. Si se dan cuenta. Lo único que cambia es que nosotros lo explicamos en lenguaje humano. ¿Ya? Ahora, los procesos, que es donde cambia un poquitito la historia. No, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Como siempre, nuestro primer proceso va a ser leer número de estudiantes. Hasta ahí estamos súper bien. ¿Ahora qué? ¿Cómo definimos los procesos? ¿Cómo creen ustedes? Hacia el ojo. Porque obviamente no lo han visto, así que no deberían tener nociones de cómo hacer. Como leer las notas en cada ciclo. Ya. Sí, puede ser una forma. Vamos a especificar un poquitito más. Por cada estudiante, porque recuerden que esto tiene que estar en lenguaje humano. Vamos a ver. No voy a meter un puntito. ¿No me deja meter un puntito tampoco? No. Eh, Imaginen que esto está bien tabulado y me quedó bonito. Pero no vamos a ver. Lo vas a dejar pegado porque si le aprieto el espacio se me va para la orilla. Por cada estudiante, calcular promedio. Es lo siguiente. Después de calcular promedio, calcular estado. Y aquí es donde vamos a tener algo extraño. O sea, no algo extraño, sino que algo distinto. Vamos a mostrar resultados. El mostrar resultados porque está dentro del por cada estudiante. Si se dan cuenta, mantengo la misma estructura. Los guiones, mientras más afuera, son más generales, mientras más adentro son más encerrados. Es decir, por cada estudiante yo hago esto. Esto no tiene que ver con cálculos externos, con cálculos generales. Por otro lado, si el mostrar resultados estuviera, no sé, aquí, pero que quiero que lo hagan, no. Si el mostrar resultados estuviera aquí, al mismo nivel que el resto de los pasos, me estaría diciendo, el mostrar resultados es general. Es una salida final. Estamos hablando de resultados globales del sistema. Como no es el caso, y están dentro de cada vuelta, ojo, los definimos acá. Y de hecho aquí me falta algo muy importante. ¿Qué me falta dentro del por cada estudiante? ¿Qué me comí? Las notas. Efectivamente, me comí el leer notas. Bueno, leer notas.
Porque nosotros leímos el número de estudiantes, pero no hemos leído las notas. Tenemos que leer las notas de ese estudiante, es decir, nota 1, nota 2 y nota 3. Esa es la estructura. Y tenemos nuestros procesos. ¿Se entiende esto de aquí? Lo vamos a llevar a RG para que se vea también, pero hasta aquí. ¿Va más o menos bien? Sí, profe, pero en eso no recordaba de que tenía que estar así como ordenado, eh, ¿cómo se le dice? Por grado, por decirlo así. Como, como en el esquema. ¿Cómo no te entendí bien la pregunta, María José? De que, por ejemplo, en el esquema de RG tienes que estar como en un orden, o sea, como que algunos estaban en el lado amarillo a nivel de sentencia y en el, no me acuerdo cómo se llama el amarillo. Ya, sí, no, pero te entiendo. Ya, aquí es lo mismo entonces en el proceso, porque yo recuerdo que la notábamos así como todos con una rayita, que no importaba que estuvieran adelante, que estuvieran más O sea, adelante. esto perfectamente podrías anotarlo aquí, porque recuerden que esto es para que se entienda el lenguaje humano, pero hay que asumir que alguien se puede confundir. O sea, yo si lo leo no me voy a confundir porque voy a entender. Pero si yo les pongo esto así, ustedes van a decir dónde empieza la salida general y dónde empieza la salida específica. Puede que sea un poquitito engorroso. Por eso yo lo estoy haciendo como más para el lado. Pero para ustedes no es tan relevante. Y con respecto a cómo se ordenan dentro del diagrama, lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Bueno. Gracias. Entonces, sigamos. Vamos a ver cómo lo resolví en su momento acá y vamos a comparar. Bueno, la descripción del problema que me la comí, que es muy importante. Algoritmo que calcule promedios de estudiantes, además de deber indicar el estado del alumno, si ha aprobado, reprobado o abandono. La entrada, tal como dije, va a estar en general, que es n, número de alumnos. Después por cada alumno, es decir, una iteración, tenemos la nota 1, que es la nota 1, es súper descriptivo, nota 1, nota 1, nota 1, nota 1, nota 1, nota 1. Las salidas que dijimos que por cada generales no van a ver, y ahora por cada alumno, o por cada vuelta del ciclo, pueden llamarle por cada alumno si quieren, en la situación de que sean alumnos. Obviamente si estamos hablando de, que estamos contando aquí los de papas, no van a decir, no, por cada alumno. Contexto es muy importante. Por cada alumno vamos a tener el promedio del alumno, el estado, es decir, si está aprobado, reprobado o abandonado, pero por cada alumno, generales no hay nada. Y lo que tenemos acá es similar a lo que vimos recién, a lo que sé yo, ingresar la cantidad de alumnos, tanto, ingreso nota 1, tanto, ingreso nota 2, tanto, ingreso nota 3, me falta espacio. La pantalla de salida, por cada alumno, el promedio es tanto, tanto. Y aquí iría la nota y el estado, por eso los tengo así. Y ahora nos vamos al proceso. Ingresar el número de alumnos, repetir n número de veces. Aquí yo estoy siendo un poquitito más específico, porque aquí yo lo puse por cada estudiante. ¿Es lo mismo? Sí, menos es lo mismo. Recibir notas, calcular promedio, determinar si aprobado, reprobado o abandono, y mostrar. Esos serían todos los pasos, ¿ya? Ahora, ¿cómo llevamos esto al RG? Lo vamos a ver por encimita, o sea, por encimita entre comillas. Igual el jueves, que hay ayudantía, le voy a decir al Joaquín que profundice un poquitito más en todo lo que es ciclo. Esta semana quiero que le dé harto énfasis a los ciclos y ya la otra empezar bien a meter mano en Arduino. Hoy día vamos a ver Arduino por encimita igual. Tenemos entonces un programa con su entrada, su desarrollo y su salida, y aquí vemos el primer elemento extraño. Esta raya, este paréntesis, ¿qué significa esto de acá? Bueno, buena pregunta. ¿Qué creen ustedes que significa? Fíjense lo que alcanza a cubrir la raya. La raya cubre el recibir notas, el calcular promedio, el comparar si aprobado o reprobado y el mostrar. ¿Qué creen que será esa línea? Los ciclos. Efectivamente, es la estructura de repetición, el ciclo, como queramos llamarlo. ¿Qué nos dice esta línea roja? Nos dice, vamos a repetir desde aquí hasta aquí. Estos son los pasos que vamos a repetir. Y lo que está afuera, obviamente, no se repite. En este caso tenemos afuera la cantidad de alumnos. Print el mensaje, read. Quedémonos hasta ahí. ¿Cómo funciona esto? Cuando ustedes quieran dibujarlo, le tiran una línea por arriba, así tal cual como está acá. No se complica la existencia, porque primero era una línea curva que tenía que apuntar hacia adentro con una flecha, pero cuando uno está en la prueba, está apurado, jamás se pueden hacer las cosas con tanto detalle. Entonces,
una línea, en este caso roja, idealmente que tenga un color diferente al color original para evitar confusiones de color. A decir, si están con azul, un lápiz negro, un lápiz rojo. Así que, porque vi que varios lo hicieron a mano, lo cual me impresionó porque se da poco. Pero no, o sea, no tengo quejas al respecto porque estaba súper clarito y súper ordenado. Pero cuando hagan esto, tratan de tener un lápiz de otro color. Porque, o si no, las líneas se pueden confundir y les puede guiar un despelote más o menos. Entonces, la línea la marcan indicando cuáles son los pasos que se repiten, que son los 4 que tenemos acá, si se dan cuenta: recibir notas, calcular promedio, determinar si aprobado o reprobado abandono, que está acá, comparar si aprobado o reprobado, y acá está el abandono, y el mostrar. Se marcan los 4 pasos y se le pone esto al lado. ¿Qué es esto? Esto de aquí es la estructura, o sea, a nivel de código, de pseudocódigo y de código, de cómo vamos. Me cortó todo el. Ay, quiero hacer esta cosa. Ya lo voy a. Y la N. Y esta es la estructura que tiene que seguir cualquier sistema de repetición. Tiene esto por debajo. ¿Qué significa esto? I igual a 0 significa yo parto desde el 0. ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Qué significa? ¿Cuántas repeticiones voy a hacer? Entonces, esto se va a repetir hasta que, o sea, mientras el i, que es una variable, esto no es nada más que una variable a la que yo le echo al tercero. Se puede llamar i como se puede llamar contador, para que tengamos una idea más clara. Contador. El contador es igual a 0, se separa por un punto y coma. Estas son nuestras separaciones. El contador es igual a 0. Partimos en 0. ¿Cuántas veces vamos a repetir la pega? Mientras el contador sea menor a n. ¿Por qué menor a n? Imaginemos que en este caso ya estamos trabajando con este módulo que son 7 alumnos inscritos. Tenemos 7. Vamos a hacer los Excel que quedamos con. Vamos a llevar también la estructura de Excel. Vamos a llevar todo Excel. Todo Excel. Tenemos, ¿cierto?, nuestro contador que parte en 0. Este módulo tiene 7 alumnos, así que nuestro número de alumnos, lo vamos a dejar como n para que mantengamos la lógica, va a ser 7. ¿Por qué tiene que ser menor a n? ¿Y por qué no es menor o igual a n? ¿O por qué no es igual a n? Básicamente lo que tenemos acá oculto, antes de que respondan, es que mientras a sea menor a b, es esta condición, llevándola a nuestros valores, mientras contador sea menor a n. Ahora, sabiendo que esto está aquí oculto, ¿por qué esto parte en 0 y por qué es menor a n y no menor o igual a n? Pura lógica matemática. Voy a plantear la pregunta de otra manera para facilitarla. ¿Cuántos números naturales, ojo, naturales, hay entre el 0 y el 7 incluyéndolos? 8. Efectivamente. ¿Cuántas veces tenemos que hacer la pega? 7. ¿Cuántos números hay del 0 al 7? 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que yo pongo, en vez de menor a n, pongo menor o igual a n, vamos a tener un problema, porque esto se va a repetir, ¿cierto? Ya, partamos con el menor o igual. ¿El contador está en 0? ¿Es menor o igual a n? Sí. Voy a hacer mis acciones. El contador aumenta. Porque va contando, si esa es la gracia, va contando el contador. El contador aumenta 1. ¿El contador sigue siendo menor o igual a n? Sí. Entonces, hace su pega y pasa a 2. 2 también cumple, 3 también cumple, 4 también cumple. Vamos a hacerlo hacia el lado para que se vea mejor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 7 cumplen, ¿cierto? El problema es que el 8 también cumple. Correcto.
No cumple. Cumple hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos repitiendo un trabajo 8 veces, porque el 7 también entra adentro. Cumple que es menor o igual a n, que en este caso es 7. Y como es menor o igual a n, tenemos el problema de que vamos a hacer la pega un paso de más. ¿Y qué va a pasar en mi situación? Pónganse en la situación de que ustedes crean un programa para que yo calcule los promedios. Yo voy a tener los 7 alumnos, ¿y qué hago con el octavo? Porque yo no tengo datos del octavo. Cierro el programa, meto datos falsos, que también es una opción. ¿Se puede? Sí. ¿Es eficiente? No. Entonces ahí es donde entra el tema de la eficiencia. ¿Para qué vamos a dar vueltas de más si podemos hacer las justas? ¿Cuáles son las dos formas de solucionar esto? O sea, miles de formas de solucionar esto. Pero ¿cuáles van a ser las que vamos a ver aquí? Si partimos en 0, ojo, si partimos en 0, para que abarques la cantidad de n números, tiene que llegar a menor a n. Porque del 0 al 6, incluyéndolo, hay 7 números. ¿Ya? Tenemos 7 de argumentos. Esta sería una solución. ¿Cuál sería otra solución? Que esto parta del 1, es decir, mi lógica me dice que el contador tiene que partir de 1 y que esto tiene que ser menor o igual a n. Esto se ve más lógico. Un tema de decir, sí, porque el contador que parte de 1 y cuenta hasta el número que corresponde tiene más lógica. Yo le puedo decir, sí, tienen toda la razón. Pero los lenguajes de programación, exceptuando el lenguaje de MATLAB, parten desde el 0 en la estructura de manejo de datos que vamos a ver a futuro. Entonces es mejor que se acostumbren desde ya a trabajar con el contador en base a 0, porque el contador en base a 0 nos va a servir de aquí al resto del semestre y al resto de cosas que les toque trabajar en programación en el futuro. Y por eso esto queda como menor. ¿Se entiende cómo funciona esto? Es decir, ¿por qué esto está en 0? ¿Por qué llega hasta n? De aquí muestro la tercera parte. Por ahora solo hasta aquí. Hasta aquí los quiero. ¿Se entiende esto? ¿Alguien que no lo entienda, por favor, que me pregunte con confianza? Profe, o sea que si fueran 7 alumnos, el primer alumno sería como el 0 o no? Efectivamente, sería el alumno 0. Ah, ya. Pero es netamente para un tema de sistema, no es que sea el alumno 0 después, sino que internamente para el programa es el 0, porque parten del 0. Pero no es nada más que eso, ¿ya? No, no es que no lo esté mirando, estoy mirando las cámaras, por cierto. O sea, los nombres. Ustedes me entienden. O sea, lo estoy mirando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Yo abro el chat, ¿no? Esto tiene que quedar claro, pero claro como el agua. Bueno, en todo caso lo van a repasar con Joaquín, pero igual. Ya me tomo el silencio como que no hay consulta. Entonces sigamos. Hay otra forma de arreglar esto, porque básicamente nosotros tenemos que dar 7 pasos, si se dan cuenta. Nuestro objetivo es dar 7 pasos. Puede ser del 0 al 6, ya vimos que puede ser del 1 al 7. Entonces, ¿puedo yo partir del 10.000 y llegar hasta el n más 10.000? Es decir, esto puede ser 10.007. Aquí, ¿cuántos pasos estoy dando? Del 10.000 al 2007, al 10.007 sin considerarlo. ¿Vicky enciende tu 10.007. micrófono? ¿Cómo? 10.007. No. Vamos a ver por qué. El contador parte en 10.000, ¿cierto? Pasa al 10.001, porque va sumando de 1 en 1, tiene que llegar hasta el 10.007, pero sin considerar. Ah, El 7. 10.002, ¿No? efectivamente, 10.003, 10.004, 10.005, 10.006 y 10.007. En este caso, está dando 7 pasos porque está llegando hasta aquí. Esta es nuestra línea roja porque es menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en realidad no importa el número que pongamos. Lo que importa es la cantidad de pasos que tengamos que dar.
Al menos hasta que veamos estructuras de tipo arreglo donde vamos a guardar datos de forma ordenada y ahí necesitamos trabajar desde cero, sí, pero por ahora quédense con la idea de que lo importante son los pasos. ¿Cuántos pasos hay del 10.000 al 10.007? Hay 7 pasos porque no lo considero. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cómo sé que esto va avanzando de uno en uno? Yo sé que esto va avanzando de uno en uno porque esto de acá me lo dice. Contador más 1 significa que si yo tengo una variable, por ejemplo, tenemos la variable A que vale 0. En la primera vuelta vale 0. Termina la vuelta, vuelve a empezar, pero antes de volver a empezar le suma 1. Es decir, esto ya no vale 0, esto vale 1. A sí misma se está sumando 1. No es que esté sobreescribiendo el 1, sino que lo que está haciendo es decir, ahora vale 0. En el siguiente paso, que le vamos a poner A', que es el paso siguiente, me está diciendo que es A más 1, que es 1. Parte de 0, ¿cierto? A' va a ser A más 1, 1. A', siguiente paso. A' más 1, 2. A', bueno, segunda y tercera. ¿Me entiendes? 3. Y así se va armando la estructura iterativa. Eso nos está diciendo este contador, que lo voy a tener que achicar la letra porque no lo alcanzo a ver completo. Eso nos está diciendo este contador. Que esto diga contador igual contador más 1 significa que esto, porque si se dan cuenta, esto no es nada más que decir A paterna igual a tercera, no recuerdo, más 1. Esto estamos diciendo, que esto es esto más esto, y nos da esto. La misma estructura, si se dan cuenta, está acá. Es una serie, efectivamente, es una serie. ¿Serie? Está bien el término, ¿cierto? Yo digo efectivamente una serie y no me acuerdo qué es una serie. Yo diría que sí. Sí, que es una serie. Digamos que es una serie. No me acuerdo que es una serie. Pero creo que una serie era una continuación de números en base a un patrón matemático específico, ¿cierto? No me acuerdo que era una serie. Ayuda. Considerar patrón anterior. Efectivamente, vamos a considerar el mismo patrón. O sea, el patrón es sumar al paso que tenemos, le sumamos 1. Al paso que nos quede, le sumamos 1. Al paso que nos quede, le sumamos 1. Que le sumamos 1. Y así vamos subiendo. Ya, eso, entonces efectivamente estamos hablando de una serie. Muchas gracias, Yarot, por el término. No me acordaba que era una serie. Y respondiendo a la pregunta de Claudio, y aquí te voy a mirar bien a vos, bien de cerca. Si no me acuerdo que era una serie, ¿tú crees que me acuerdo cómo integrar? No voy a responder más preguntas. Dicho eso, no me acuerdo cómo integrar. Me acuerdo un par de integrales locas, pero no me acuerdo cómo integrar, ya que no puedo integrar desde el segundo año. ¿Segundo? Sí, segundo desde el 2016. Sí, segundo. Ya, para que se hagan una idea, yo del 2016 que no voy a integrar y estamos a finales del 2021, no me pidan más. No me acordaba ni de qué una serie, qué indigno. Ya, volvamos. Efectivamente tenemos una serie, ¿cierto?, que cumple una estructura lógica que va acumulando de uno en uno. ¿Por qué va acumulando de uno en uno? Porque yo le dije que acumulara de uno en uno. ¿Qué pasa si yo quiero que acumule de más? ¿Cómo hago que yo acumule de más? Por ejemplo, si yo no quiero que el paso sea A más 1, sino que quiero que sea A más 2. A prima, o sea, prima más 2. A tercia primero. Siempre son los que se terminan, más 2. Entonces que esto sea 2, 4, 6 y esta pasa a ser 8. ¿Qué cambiarían ustedes en esta estructura? Porque esta estructura nos está diciendo a nosotros todo lo que tenemos que hacer. Toda la estructura de repetición. Entonces, ¿qué habría que cambiar? Para que esto pueda ir sumando de 2 en 2 en vez de 1 en 1. Contador más 2, efectivamente. ¿Qué pasa si le ponemos e elevado a contador? ¿Qué le ocurre al número cuando uno lo eleva a la n potencia? ¿Cómo crece un número de forma exponencial? ¿Podríamos calcular cuántos pasos vamos a dar con un e elevado a contador? Porque ya, ustedes pueden hacer la matemática y probablemente la pueden hacer bastante mejor que yo. Con respecto a ya, esto es elevado a contador, lo podemos calcular así, determinamos la curva y todo el tema.
Pero, ¿cuántos pasos eso me significa para llegar a mis 7 pasos? ¿En qué número nos detenemos? Ahí es donde entra lo complejo. Porque claro, se puede hacer, sí, se puede hacer. Pueden hacer todo lo que quieran porque esto es un cálculo matemático del tipo que ustedes necesiten. Ahora, ¿va a ser más fácil y más útil? No. Recuerden que en la informática hay una regla de oro que siempre hay que tratar de hacer el menor trabajo posible. En la regla del flojo. O en la informática. Entonces, es importante que nosotros tengamos considerado eso. Tenemos que simplificar nuestro contador lo más posible. Pero como dijo Claudio, volviendo al punto inicial, por contador más 2 haría que esto fuera sumando de 2 en 2. Es decir, nosotros aquí definimos de cuánto en cuánto va saltando. Esto podría ser perfectamente contador más 10, ir de 0, en 10, en 20, en 30 y en 40. Todo va a depender de lo que estemos trabajando. ¿Van a haber situaciones donde no sirve ese contador? Sí, las pueden haber perfectamente. ¿Se me ocurre alguna en este momento? Ninguna. Un ejemplo claro. Si yo quiero imprimir los números pares, ¿cómo van a imprimir los números pares de forma rápida? Haciendo que el contador se convierta en todos los números pares. A más 2. Me sigan sacando todos los números. Eso es un ejemplo fácil. Entonces, ojo con esto. Esta estructura de acá nos dice a nosotros todo lo que vamos a saber respecto a nuestro ciclo. Y por eso, volviendo al diagrama, va acá al ladito. Porque esto nos dice, esta estructura que está aquí parte en 0, llega hasta n sin tocarlo y va saltando de 1 en 1, es decir, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Y qué es lo que se repite? Todo lo que está marcado con la línea. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Algo que no se entienda? Disculpe, Porque ¿qué significaba la línea roja? la línea nos dice qué pasos se van a repetir. Ahí lo que Básicamente, toca la línea roja son los que se repiten. efectivamente, básicamente Ok, representa nuestro ciclo. Y ok. después lo vamos a ver en pseudocódigo cómo se representa, porque ahí se va a entender mucho mejor por qué la línea roja abarca lo que abarca. ¿Alguna otra consulta? Aprovechen. ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver el resto del RG, que es una RG bastante estándar, o sea, respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver el pseudocódigo, que lo voy a más rapidito, la parte del ciclo especialmente. Vamos a tomarnos 5 minutos de receso para que respiren. Y vamos a mirar Tinkercad por encimita, cómo funciona, cómo crearse la cuenta y todos esos temas, ¿ya? Entonces, vamos a ver el resto del RG. Como vimos en la entrada, es leer cantidad de alumnos, imprimir un mensaje que es ingrese, la cantidad de alumnos. Luego read, el número, LN. Después tenemos nuestro ciclo. ¿Qué hay dentro de nuestro ciclo? Recuerden que aquí nosotros definimos por qué está nuestro ciclo. ¿Qué hay dentro de nuestro ciclo? El recibir notas, el ingresar nota 1, nota 2 y nota 3. Leemos nuestras notas, ¿cierto? Calculamos nuestro promedio. Promedio nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido en 3. Luego, para comparar si está aprobado o reprobado, esto lo hicieron antes de la prueba. Comparamos. Si el promedio es mayor o igual a 3,95, se almacena un aprobado. Si no, si el promedio es igual a 0, se le asigna una F por abandono. Si no, es decir, si no es mayor a 4 y no es igual a 0, significa que el bloque está reprobado. Se le asigna un reprobado. Finalmente, una vez que se tienen los resultados de calcular promedio y de comparación, se muestra. El promedio es from y el estado. Después les voy a enseñar a ocupar estos signos más. Por ahora, quédense con que aquí estamos entregando los resultados. ¿Se entiende el IRG hasta aquí? Antes de pasar al pseudocódigo. Sí, Gracias. ¿Alguien que tenga alguna duda? Yo me voy a sacar la perspectiva pantallazo para ir pasando por otro lado. No, ya. Entonces vámonos al Word, vamos bien. Pegamos, achicamos la letra porque está gigante. Y empezamos. Programa. Programa. Entrada. Leer algoritmo. Mensaje. Subir N. Siguiente paso.
Desarrollo. Y aquí nos encontramos con lo que queremos ver. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Y ahora lo vamos a ver. Primero, déjenme bajar un poquitito. Baja, güey. Gracias. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Obviamente va a ese nivel, uno dentro del desarrollo. Y aquí entra la palabra clave nueva. Antes teníamos el sí, si no, fin sí, ¿cierto? El sí para expresar una condición lógica, el si no para ver su estructura en caso de que no se cumpliera, y el fin sí para cerrar nuestro ciclo. Entonces ahora tenemos que ver el siguiente caso. En este caso nuestra palabra clave va a ser for, porque no tiene una traducción exacta y apropiada al español, entonces mejor que se acostumbren con el for. El for viene siendo un para, un repetir, se ocupa en algunos lados. No tiene una traducción exacta al español, así que nos vamos a quedar con el for, que es la palabra que se ocupa en todos los lenguajes de programación. ¿Qué lleva dentro del for? El i igual a 0, punto y coma, el i menor al n, y igual i más 1. Eso lleva dentro de nuestro for. Si se dan cuenta, no lleva slash, porque esto es código. Las estructuras de control, tanto las condicionales como las repetitivas, son código. Entonces no tenemos que ponerle los slash. Ando con la lengua media traba, el hambre de esto. Entonces, ahora, dentro del for, empezamos con los pasos de acá. Es decir, es como si aquí hubiera otro cuadrito, justo en medio que abarcara estos cuatro, y de aquí partimos para acá. Y ahora, primer paso, recibir notas. Ingrese, nota 1. Nota 1, nota 2, nota 3. Luego, siguiente paso, por lo mismo. Llegamos acá, ¿cierto? Volvemos aquí, volvemos arriba. ¿Con qué nos encontramos? No con el desarrollo. Seguimos dentro del ciclo. Seguimos acá. Entonces, tenemos que ponernos al mismo nivel de recibir nota y poner el siguiente. Calcular promedio. Promedio, ¿cierto? Es igual a nota 1 más nota 2. Yo sé que aquí no tiene que ir mayúscula, pero como el igual me lo corrige solo, hay veces que se me va a pasar alguna ya, para que estén atentos con eso. 3 dividido en 3. Es importante, en este caso, establecer la regla de paréntesis, que papamudas, porque como les he dicho anteriormente, los lenguajes de programación entienden papamudas. Entonces, si ustedes no le ponen el paréntesis, primero va a ser la división y se les va a ir el resultado a la frente. Calculamos nuestro promedio, volvemos a subir, nos encontramos todavía con el ciclo. ¿Qué nos queda? Comparar si apro o repro. No, imagen, no te vayas. Comparar si aprobado o reprobado. Y aquí tenemos nuestra antigua palabra clave. Si prom mayor o igual a 3.95, almacenar a prueba. Y estado igual a aprobado. Volvemos arriba. Si no. ¿Y qué nos encontramos dentro del si no? Es decir, dentro del camino a la derecha, otro sí. Sí. Y aquí, ¿cuál va a ser la condición? Que me la comí. Prom es igual a 0. Asignar F. Estado igual a F. Si no, el camino a la derecha. Si se preguntan si alguna vez voy a dejar de gritar en los sí, si no, no va a ocurrir. Asignar repruebo, como dice. Asignar repruebo. Estado igual a reprobado. ¿Nos queda algo más aquí? No. Cerramos. Bien, sí. ¿Nos queda algo más en el otro sí? Es decir, este de acá. No. Cerramos. Bien, sí.
Y ahora tenemos nuestro sí armadito, ¿cierto? Como ya lo hemos visto hasta ahora. Y nos paramos donde deberíamos estar, pues acá arriba, en el comparar si aprobado o reprobado. Justo ahí. ¿Y qué nos queda? Mostrar. Print. El promedio es unos puntos. Después les voy a explicar cómo funciona esto al detalle cuando entremos a Tinker. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo más? Volvemos a subir. Salimos del ciclo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cerrar nuestro ciclo. ¿Cómo lo cerramos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a ponerle fin for. Y con esto estamos marcando, porque está a la misma altura, aunque esté en otra de estas. De hecho, vamos a poner la letra más chiquitita para poder verlo. Voy a poner el zoom. Vamos a ver que está al mismo nivel del for. A ver si está al mismo nivel del for. Y con eso podemos saber hasta dónde abarca nuestro ciclo dentro de nuestro pseudocódigo. Es decir, esto de acá es lo que se repite. ¿Se entendió? Con esto van a tener que soltar harto la mano. Esto es ejercitar, ejercitar, ejercitar. ¿Ya? ¿Bien hasta aquí? Sí, profe. Gracias. ¿Alguna duda alguien? No, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a tomar hasta las 8:20, 5 minutitos, y vamos a ver lo de Tinkercad, que nos va a tomar 10, 15 minutos, 20, todo reventar. Va a ser cortito. Así que a las 8:20 volvemos. Aprovechen de estirar un poquitito las piernas, tomar un poquitito de aire y seguimos para adelante.
Y ya, estamos de vuelta. Vamos a ver rápidamente, por encimita, lo que es Tinkercad. Vamos a ver también el tema de la actividad de tarea que les va a quedar, que tiene que ver con el tema de los ciclos. Y vamos a terminar la clase por hoy. Dentro de lo que está acá, podemos encontrar, si no se me cambia la pestaña, evaluaciones resueltas y ejercicios, que son un enunciado y evaluaciones resueltas que tienen ciclo. Entonces esto le abarca un poquito más y les sirve para entender un poquitito más cómo sería algo más completo. Eso lo pueden ver a su gusto, no hay problema con eso. Como tarea tienen esto. Con el fin de realizar comparaciones de conjuntos numéricos, un matemático solicita crear un algoritmo que permita comparar tres grupos de números determinando su promedio y cuál es el número mayor entre los tres mencionados. Dado que este algoritmo será utilizado para realizar muchas comparaciones, al iniciar el sistema el matemático en cuestión debe especificar cuántas comparaciones ha de realizar en esta ocasión. Básicamente es tomar lo que vimos ahora, que ya está en el campus, darle una vuelta y rehacerlo con este enunciado. No tiene mucho más. Obviamente, si tienen consulta durante la semana, las pueden hacer ya sea por el Discord, o por correo, o por mensaje. Pero esa es la tarea. Y tengo que cambiarle la fecha de entrega, para que lo piensen. Ahí te la ajuste porque tiene una fecha que no que ver. ¿A cuánto estamos el otro martes? A 5 de octubre. No puedo hacer nada más que estar triste. Ay, se me va a correr la qué horrible. Ya. Dejando mis iteraciones. Iteraciones va a quedar aquí. Esta es la pestaña que tiene la tarea. La semana 4. La semana 5 tiene Arduino, donde vamos a encontrar tres cosas. Esta por ahora no está escondida, tiene susto, porque no quiero cargar con dos tareas, porque esto implica entender el desafío y cosas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una guía que les voy a mostrar por encima que ustedes pueden leer con tiempo, que son los apuntes rápidos de Regia Arduino. Arduino es un lenguaje de programación formal. Trabaja con estructuras formales, trabaja con una estructura que ya no es tan simple como escribir en lenguaje pseudo-humano, sino que aquí ya tenemos que empezar a meter conceptos más formales. Una estructura más lógica de escritura, variables según su instanciación, porque aquí crean las variables, que lo vamos a ver en otra clase. Entonces, esta guía lo que tiene es información importante sobre cómo crear la variable, o sea, cómo crear variables, cómo se utilizan los métodos, que lo vamos a ver después, cómo se utiliza la lógica de las condiciones, cómo se utilizan los sí, si no, cómo se utilizan los ciclos for, y todo este tipo de cosas. Más adelante, cuando empecemos a trabajar con las luces, tiene un poquitito de todo. Esta guía es bien buena para empezar, no es porque la he hecho yo, porque esta guía dio hartas vueltas, pero es bien decentita como para tener una noción básica de lo que vamos a trabajar y cómo mezclarlo con el RG, porque el RG no lo vamos a dejar de ver jamás en el semestre. Dicho eso, vamos a la guía de Arduino básico, que no la vamos a resolver ahora, pero vamos a ver la primera parte que tiene el cómo crearse la cuenta y todo. Sincronizar luces en Arduino. Bueno, primero vamos a explicar un poquito qué son los componentes con los que vamos a trabajar normalmente en sistemas de Arduino. Lo que se ve acá abajo es la plaquita de Arduino. La plaquita de Arduino no tiene un tamaño más que esto, es un poco más chica que el teléfono, para que se hagan una idea, para que tengan comparación en mi cara. Y contiene diferentes entradas analógicas y entradas digitales, permitiendo conectarse a través de estos pins a una placa que se llama protoboard, donde se disponen resistencias y las luces, en este caso. Y se pueden instalar diferentes tipos de sensores. ¿Para qué se instalan las resistencias? Para que no se quemen las luces. ¿Para el que se ocupa la protoboard? Si se podría conectar directo al Arduino, para no tener que soldar. Entonces, esos son los componentes. Tenemos la placa, que es básicamente el sistema, el computador, que se va a encargar del procesamiento, del análisis y de generar todos los cálculos y resultados. Las luces que nos van a servir como salida de datos, porque que se vea una luz alumbrando solo, nos va a servir, nos va a decir, oye, está pasando algo. Los pins que conectan unas cosas con otras y las resistencias que evitan que las luces se quemen. Ahora, ¿cómo nos creamos una cuenta que es Tinkercad? Entramos acá y tenemos tinkercad.com. En mi caso voy a entrar desde el modo incógnito porque si no me va a tirar a mi cuenta. Tenemos Tinkercad. Como decía uno de sus compañeros antes, Tinkercad tiene muchas funciones. Tiene un sistema de modelado 3D, que aquí vienen con hartas clases y todo el tema. Lo que tienen que hacer ustedes es poner una tarea mismo. Yo les recomiendo que se creen una cuenta personal y no una de estudiante, porque si no, se tienen que unir a una clase. Y unirse a una clase significa que yo tengo que estar presente para que lo vean. Entonces se crean una cuenta. Iniciar sesión con Google es lo más fácil y entran con el correo que quieran y se crean su cuentita. No tiene más pasos, es seleccionar ahí y listo.
Yo voy a dar iniciar sesión porque ya tengo cuenta, ¿cierto? Me voy a iniciar sesión con Google. Me dice que he seleccionado mis correos, que en este caso tengo 3. Y estamos dentro. Dentro de esto tenemos diseños 3D, que probablemente es lo que ocupó su compañero para generar los llaveros que comentaba. Tenemos bloques de código, que aquí no me he metido. Tenemos lecciones. Tenemos clases, que en mi caso que es cuenta docente. Y tenemos circuitos. Los circuitos, ¿dónde nos vamos a concentrar nosotros? Para crear un circuito tenemos que seleccionar el botón crear un nuevo circuito y Tinkercad se encarga de esto. ¿Qué es lo que se va a abrir? Se va a abrir esta pestaña que tenemos acá. Cerramos esto con un mensajito de información. Y tenemos nuestro entorno de trabajo. Aquí tenemos el nombre de nuestro algoritmo que se llama en este caso de ejemplo. Tinkercad, no quiero escribir tanto. Y tenemos nuestros componentes. Como dijimos antes, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con una placa Arduino, ¿cierto? Que es tomar y arrastrar. Vamos a meter zoom, quitar zoom, esto lo podemos girar. Cáncer. Lo podemos girar. Espacio igual, no, volvemos a traer. Con un botón se podía girar, pero no me acuerdo cuál, así que gírenlo con el botoncito que está arriba a la izquierda. Y aquí podemos conectar diferentes cosas. Si se dan cuenta, nos marca los pines donde se pueden conectar cosas. ¿Qué más dijimos que íbamos a ocupar? La placa de prueba, la protoboard, que si se dan cuenta tiene hoyitos, ¿cierto? Donde nosotros podemos conectar las cosas. Luego, ¿qué más íbamos a utilizar? Un LED, una resistencia y los cables que en este caso se aparecen haciendo. Entonces, ahora voy a armar un circuito rápido para que vean cómo funciona, pero después se va a explicar con más calma cómo funciona todo. O sea, para la segunda clase, más que nada para que se hagan una idea. Nosotros conectamos las cosas como las necesitamos. Si se dan cuenta, hay varios indicadores visuales. Por ejemplo, si yo pongo el mouse sobre esto, se marca toda la línea en verde. ¿Qué significa esto? Que esto comparte la corriente y la información entre sí. Si yo conecto algo aquí, como lo estoy haciendo acá abajo, si yo conecto algo aquí, esto comparte información con esto. Si yo conecto algo aquí, esto comparte información con esto. Eso es lo que me está diciendo. Y las de abajo son diferentes, y si se encuentran están con líneas separadas, porque se comparte información en horizontal, no en vertical. Y vamos a ver después cómo lo podemos utilizar. Por ahora quedémonos con esto, saquemos nuestro cable a tierra, que de nuevo se explica la otra semana, pero es para que, para que tengan una primera visual de cómo funciona esta cosa, o qué podemos hacer con ellos, porque vamos a ver un ejemplo bien básico aquí, pero se entiende. Vamos a ponerle los colores, aquí podemos jugar con los colores, con la visual, podemos cambiarle los colores también al LED, aquí cambiarle el color, cambiarle el nombre, bien didáctico en ese sentido. Entonces tenemos un circuitito pequeño que nos va a servir de ejemplo y nos vamos acá. La ventaja de Tinkercad es que para quienes no quieran complicarse tanto la existencia, viene con bloques de código. Es decir, yo puedo meter esto acá y puedo meter esto acá y va generando código. No lo vamos a trabajar porque a mí me interesa que ustedes vean lenguaje de programación, vean sintaxis y ese tipo de cosas. No tan al detalle ni de memoria, porque no me interesa que se aprendan código de memoria. Pero sí que vean cómo funciona, que entiendan que el punto y coma se ocupa de tal manera y ese tipo de cosas. Entonces aquí voy a mostrar un pequeño ejemplo. Vamos a cambiar esto. Siempre tienen que cambiarlo a texto cuando trabajen. Siempre a texto. Y va a decir desea cerrar el editor de bloque, y vamos a tener algo así. No les voy a explicar todavía qué significa el set of loop, porque tenemos esto para que vean qué se puede hacer. Vamos a ponerle el set 4 de salida. Vamos a cerrar esto. ¿Se dan cuenta? Esto ya es un lenguaje de programación. Obviamente es normal que esto les parezca chino de primera, pero si yo inicio esto, y si no me equivoqué, podemos ver cómo nuestra querida luz se enciende y se apaga. Bueno, en este caso no se alcanza a distinguir porque mi PC anda pegado. Vamos a ver. A ver ahí. 1, 2, 3. ¿Puedo preguntarme por qué no se está apagando? Bueno, esta cosa me quiso dejar en vergüenza en estos momentos.
Ajá, tampoco. Pero voy a cambiarlo acá. Obviamente tenía que fallar en el momento en que lo probara en vivo, porque la vida es así. Bueno, esto debería aprenderse a apagarse, pero por alguna razón no me está picando para apagarse, lo cual me entristece bastante. Eh, Either right, either right, left, right, left, low. No, mi PC anda horrible porque ahora pueden ver que se pegó. Sí, tiene que ser mi PC que anda con problemas y por eso no me está tomando bien. Ya, entonces imaginemos que esta luz se está encendiendo y se está apagando porque no se quiere encender y no se quiere apagar porque mi PC está colapsado de tantas cosas que no hay. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nos permite de nuevo simular circuitos. ¿Qué pasa si yo conecto un circuito mal? Obviamente el circuito no va a funcionar. Es decir, si esta pieza no está y no hay nada que conecte esto con la energía que está saliendo, y yo inicio, no va a ocurrir nada. Porque necesita que esto esté conectado. Esa es la gracia. Entonces nos permite simular el entorno y el trabajo con circuitos de una manera más precisa. Voy a ver si tengo algún ejemplo que esté funcionando. Bueno, es lo que tiene el en vivo. Aquí tengo las pruebas de los semestres anteriores, que este material después se lo voy compartiendo conforme vayan avanzando las clases. ¿Dónde tengo algún ejercicio funcional? Que sea chiquitito para que no se me muera. Este, por ejemplo. Y si es que lo hice yo, el código debería estar bueno. Igual tengo códigos de alumnos porque me los van compartiendo y hay veces que obviamente tienen fallos porque están aprendiendo. Pero iniciamos la simulación. En este caso, el código igual debería leerlo. Lectura, si la lectura media 200. No, este código claramente no está completo. Ay, ay, ay. Obviamente tenía que pasar esto. Ya van a ver. Hacer simulación. Bueno, aquí sí hay una luz que titila porque me está pescando, no sé por qué no me pesca la otra, pero bueno, ahí hay una luz titilando. Y la muchas veces porque el código así me dice que lo haga, obviamente. Este código no se va a entender así tal cual porque está pensado para que la gente se maree, porque ese era el objetivo, así que no lo miren. Pero la gracia es que uno puede ir jugando con este tipo de cosas y en este caso solo encender una luz. En el caso de cuando empecemos a trabajar con ejercicios más complejos, tener un sensor que sea capaz de simular la recepción de luz y en base a cierta luz nosotros hagamos unos cálculos para que se encienda o no se encienda nuestro LED. O que tenga un sensor que pueda medir la distancia o temperatura. Hay muchos sensores, una cantidad irrisoria. Nosotros vamos a trabajar con bien poco y con contenido bien básico, porque no es la idea marearlo, pero aquí pueden ver que tenemos, y aquí están los componentes básicos, pilas, motores de vibración, microservomotores, LED de RGB, fotorresistencia, sensores de distancia, de pulso infrarrojo, de temperatura, y así un sinfín de cosas. Entonces, el objetivo, y a dónde vamos a llegar al final del semestre, es que ustedes puedan trabajar por lo menos con uno o dos sensores, con varias luces, y puedan ir armando unos sistemas, entre comillas, funcionales. Partiendo desde esta base, desde que tenemos circuito. Esa es toda la base con la que partimos. Las guías que les dejé habilitadas, además de tener el cómo hacerse la cuenta, que son 2 pasos, pero igual están ahí, tiene un par de ejercicios resueltos completos. Es decir, aquí viene a crearse una cuenta, ¿cierto? Cómo crear el circuito, cómo cambiar a texto. El primer ejercicio es cómo encender esta LED encerrada en rojo. Y aquí viene con el código que es escribirlo simplemente para que suelten la mano. Por eso no está en copiar y pegar, para que ustedes vayan soltando la mano y digan, ah, este corchete va acá, este corchete va acá. Porque primero no lo van a entender, pero que se vayan acostumbrando a cómo funciona la escritura dentro del código. Después, cómo encender y apagar un LED, que es lo que hice yo y que por alguna razón no quiso pescar. Probablemente escribió algo mal, o no sé, la verdad, no sé. Pero aquí está el código.
Y luego encender una LED bajo comando, que no quiero que lo miren todavía. Pero aquí hay 2 ejemplos que pueden curiosear para la siguiente clase, si es que así lo quieren. Lo vamos a ver en la otra clase de todas maneras. Pero si quieren echar una mirada para tratar de entenderlo antes, mejor. ¿Ya? Eso respecto a Arduino. El enlace está dentro de la guía. No quiero marearlo más con eso porque, de nuevo, de primera es mucho. De primera los va a chocar, de primera no lo van a entender, pero se van a ir dando cuenta en el camino que se les va haciendo más sencillo y que se pueden ir adaptando.